Buenos días. Nuevamente nos reunimos hoy en este lugar, uniéndonos a Cristo Jesús para elevarle la alabanza que merece el Padre Celestial. Estamos de gozo y estamos compartiendo con Él y estamos también aprendiendo sus enseñanzas. Y bien, de eso se trata porque en este tiempo ordinario del calendario litúrgico, Él está trabajando para que todos sus seguidores, sus discípulos, sean como Él es y que puedan hacer la obra que Él está haciendo en el mundo. El tema de esta semana es las implicaciones de pertenecer a Dios. Y el sermón de este día se llama La recompensa de recibir. Está sustentado en la escritura de Mateo 10, del 40 al 42, y en donde la hospitalidad y la misericordia que se brindan a un discípulo se extienden al mismo Jesús. Pues bien, esta escritura de este tercer domingo de este tiempo ordinario, pues está continuando con las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos para la misión. Y como te has dado cuenta, hermano, Jesús y sus discípulos están en unión. Lo que hace Jesús, pues lo hacen sus discípulos. Ahora, lo que Jesús enfrenta, los discípulos esperan enfrentarlo también. Y además se les está instruyendo a salir, como lo hizo Jesús, proclamando la noticia del reino de Dios, sanando y echando fuera demonios. Y Jesús envía entonces a sus discípulos a hacer el mismo ministerio que él ha estado haciendo. Bueno, pero además los está preparando para enfrentar el mismo rechazo y persecución que él enfrentó, como lo vemos en Mateo 10:16. Jesús les dice a sus discípulos, ¿lo recuerdas? El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Está escrito en Mateo 10:24. Lo vimos la semana pasada. Y bien, Jesús también los prepara para anticipar una división dolorosa dentro de sus relaciones más íntimas, donde se pondrá a prueba la lealtad a Jesús y a su misión en los senos familiares. Pero no se nos olvide que Jesús promete en Mateo 10:39 que el que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, o sea, por la causa de Cristo, la encontrará. Hermanos, al final, óiganlo bien, al final la recompensa por ser un seguidor de Cristo vale la pena. Si no, veamos. Ahora, vamos a ver cómo, después de todo esto que estábamos mirando y lo que hemos visto en semana pasada, vemos que Mateo termina con una nota positiva. Pero antes de ir a la escritura, notemos que una palabra se repite 8 veces en estos 3 breves versículos. La palabra es recibir. Y esa es precisamente la orientación de ser un discípulo. Uno que recibe. Y el ministerio y la misión de Jesús son todo un acto de gracia. Jesús es la gracia de Dios para nosotros. Ahora, no estamos llamados a lograr algo para Jesús que Él mismo no logre. Debemos recibir la gracia de Dios y participar en ella. Y parte de esa gracia, hermanos, será el llamado a participar en el ministerio y la misión con Jesús. Entonces, bueno, incluso participar en el ministerio y la misión se convierte en una forma de recibir más y más de Jesús. Lo acompañamos y compartimos lo que está haciendo. Y al hacerlo llegamos a conocer al Señor un poco más en el camino. Ahora, Jesús está más interesado en que lleguemos a conocerlo y a confiar en Él que en lo que cumplamos algunas tareas. Esto es lo que Jesús y el Espíritu Santo están haciendo en nuestra participación en el ministerio y la misión. Y es que esta es una participación real en la misma vida y relación dentro de la Trinidad. Ahora, como una mamá o un papá que lleva a los niños al trabajo,
No tanto porque el niño haga el trabajo, no, sino para que puedan pasar tiempo juntos y los niños puedan llegar a conocer un poco más a sus padres. ¿No te parece? Por eso somos llamados al ministerio y a la misión. Ahora, sobre esta base, todos los discípulos están incluidos en el llamado a ir a trabajar con su Padre en Jesús. Y el ministerio y la misión se llevan a cabo todos los días a medida que vamos en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas y sí, también en nuestras iglesias. ¿No te parece? Bien, siempre estamos buscando oportunidades para compartir con otros lo que Jesús está compartiendo con nosotros, ¿o no es así? Y eso puede ser una proclamación del reino de Dios o una palabra de aliento. Ahora, también puede implicar algún acto de servicio. Todo, óiganlo bien, todo en el nombre de Jesús. Ahora, para la mayoría de nosotros, el campo misionero más grande que tenemos, ¿cuál crees que sea, hermano? Nuestra propia familia. Y ciertamente tendremos oportunidades diarias de compartir el Evangelio en palabra y obra con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera. Simplemente, óiganlo bien, simplemente orar con tu familia será uno de los ministerios más poderosos y efectivos que tendrás. Amén. Ahora, recordar a los miembros de la familia la bondad, la misericordia y la gracia de Dios durante sus momentos de lucha servirá como un viaje misionero, incluso si solo significa cruzar el borde de otra habitación. A menudo pasamos por alto todas las pequeñas formas en que compartimos lo que Jesús está compartiendo con otros en nuestras vidas ordinarias. Recuerda, hermano, estamos en la temporada del tiempo ordinario y es precisamente en nuestras vidas ordinarias donde se puede ver y compartir la extraordinaria gracia de Dios y como veremos también hay una gran recompensa al hacerlo. Comencemos. Comencemos la conclusión de las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Mateo 10:40 dice así: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ahora, para que tenga lugar el recibir, pues primero debe haber un dar, ¿no te parece? Y aquí vemos que el dar viene primero del Padre, luego del Hijo, y luego, en este contexto, el de los apóstoles. Y podríamos decirlo así, el Padre se da por el Hijo se da por los apóstoles y su misión de proclamación que les estaba dando Jesús. Y entonces es un ciclo de dar y recibir, un círculo de gracia. ¿Qué te parece? Y como sea que describamos la misión o el ser un discípulo, tiene todo que ver con recibir de otro y luego dar a otro. Y entonces todo tiene que ver con una vida llena de gracia. Este patrón se remonta al pacto original de Dios con Abraham. Quizá lo recuerdes, como dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es lo que Jesús está instruyendo a sus discípulos a hacer, ser una bendición. ¿Te atreves, hermano, a ser una bendición? Porque has recibido bendición, ¿no? Y la bendición más grande que podemos ser para los demás es darles el mensaje de las buenas nuevas de que el Padre nos ha bendecido al darnos a su Hijo. Y al recibir la bendición del Padre, pues ellos también serán bendecidos para hacer una bendición para otras personas. ¿Qué te parece? Mateo 10:11 dice, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen. ¿Te acuerdas? Y la misión principal a la que fueron invitados y enviados es proclamar el Evangelio en palabra y obra. Y donde los hechos confirman las palabras. Ahora te pregunto, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Bueno, los apóstoles han muerto, pero las palabras que proclamaron todavía están con nosotros. Ahora, como discípulos de Jesús en el tiempo de hoy, cuando leemos, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, pues debemos entender que Jesús es recibido porque alguien nos recibe a nosotros. Y Él es recibido cuando participamos en la obra de su reino con Él.
o cuando compartimos su palabra, tal como está contenida en el Nuevo Testamento. Ahora, subrayemos esto. Compartimos la palabra viva, Jesús, al compartir la palabra escrita que los apóstoles fueron instruidos a proclamar, la Biblia. Entonces, eso hace una gran distinción entre la misión cristiana y otros actos de caridad. ¿Por qué? Porque nuestra misión como discípulos de Jesús implicará, incluso en nuestro servicio y actos de caridad, alguna forma de compartir el anuncio de las buenas nuevas que provienen de las Escrituras. Y esto, hermanos, esto es lo que compartimos. La verdadera bendición que el Padre nos ha dado al darnos a su Hijo. Amén. ¿Qué te parece? Ahora, de una manera muy real, cuando damos a otros la palabra escrita, la que tenemos en la Biblia, les estamos dando a Cristo, que nos ha sido dado por el Padre. Entonces, por eso el pasaje dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Mateo 10:40, ¿te acuerdas? Bien, eso es mucho dar, pero es un regalo muy específico que estamos dando. ¿A quién estamos dando? A Jesús. Y eso no significa que no podamos dar otros regalos, no, pero Él, Jesús, es el mejor regalo, el único que es verdaderamente una bendición para todas las familias de la tierra, como lo dijo Dios a Abraham. Y es el regalo que el Padre da al mundo en su Hijo Jesús. Y el Padre da lo mejor de sí, eso indiscutiblemente. Y como discípulos estamos llamados a no hacer menos. Óiganlo bien. Vamos a continuar con el recibir. Versículo 41. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Qué quiere decir todo esto? Veamos. La bendición envuelta en recibir a los discípulos de Jesús, o sea, la palabra apostólica que comparten, se explica con más detalle mediante 3 referencias. Ya las empezamos a escuchar. Un profeta, una persona justa, y un pequeño. Vamos a ver por qué. Estas 3 se entienden cuando se aplican a lo que significa ser un discípulo. Primero vamos a ver la primera referencia. Un profeta. Un profeta era alguien llamado a hablar la palabra de Dios a su pueblo. Ahora, a menudo fueron creados para llamar a Israel de regreso a la justicia, a las estipulaciones del pacto de Dios con ellos. Y así entonces los apóstoles deberían proclamar las buenas nuevas del justo reinado de Jesús. Y ahora, como discípulos de hoy, nosotros también somos como los profetas, recibiendo las palabras de Dios de los apóstoles escritas en la Biblia y proclamándolas a nuestro mundo. ¿No te parece? El simple hecho de hablar o escuchar las palabras no significa que fueran recibidas, no, deben ser obedecidas. Y esta sería la referencia a una persona justa. Y entonces también es una imagen adecuada de un discípulo, ser justo, ¿no? Ya que los discípulos no son solo de nombre. Las buenas noticias para ellos son realmente buenas noticias para orientar toda su vida. Ahora, esto no significa que los discípulos sean perfectos. Se puede decir que los verdaderos discípulos son quienes viven una vida de arrepentimiento constante, regresando siempre a la palabra viva, Jesús, que se encuentra en la palabra escrita, la Biblia, y alineando sus vidas de acuerdo con esa palabra. Jesús es la palabra. Entonces, eso sería verdaderamente aquel que recibe la palabra que se les habla. Y entonces, tanto la referencia a un profeta como a una persona justa sirven para describir un poco más lo que significa ser un discípulo. Además de estas 2 referencias, ahora se nos presenta una recompensa. Es una recompensa que viene con la recepción de los discípulos. Pero veamos el último versículo antes de hablar de ello. Mateo 10:42 dice así: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños,
Por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Como ves, en este versículo se nos da la tercera referencia que redondea lo que significa ser un discípulo. Esa referencia se designa como pequeños. Ahora, esta designación aparece más adelante en Mateo 18, donde Jesús acoge a los niños pequeños. Y ahí vemos una redacción similar que dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús entonces señala que aquellos que son como niños pequeños son considerados los más grandes en el reino. Que un discípulo sea comparado con un pequeño es una referencia a la humildad infantil y al corazón modesto que vemos en Jesús. Y los discípulos son aquellos que no pelean por cuestiones de posición, de poder o prestigio. No, humildad por delante. Y no les preocupa quién es el mayor en el reino, ni siquiera en la iglesia. Se parecen a Jesús en que son siervos del reino. Viven en gozosa sumisión como respuesta al privilegio de conocer al Rey. Ahora, es probable que los discípulos sean los que necesitan un vaso de agua fría. Y ellos no siguen los juegos de las élites, que son hacerse rico y poderoso o al señorearse de los demás. No, sirven para el bien del reino. Y en este mundo, como nos ha dicho Jesús, eso significará muchas veces sufrir por el Evangelio. Estos son los hambrientos y sedientos debido a la persecución por la fe en Jesús. En el tiempo de Mateo, ¿lo recuerdas? Y en un nivel metafórico son los que en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, ¿te acuerdas? Son los que tienen hambre y sed de justicia. Así que los discípulos también necesitan ser alimentados y regados con el Evangelio. Y cuando los discípulos compartimos el Evangelio unos con otros, recordándonos quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Él, estamos dando a los pequeños ese vaso de agua fresca. Ese vaso de agua fresca con el que nosotros mismos podemos identificarnos. Y de esa manera, hermanos, cada semana que nos reunimos para adorar, también nos reunimos para animarnos unos a otros con el Evangelio, alimentar la fe de los demás, señalando una vez más a Jesús. No se nos olvide que el compañerismo es fundamental para la salud y el alimento de los discípulos, o sea, los pequeños. He aquí la importancia crítica de reunirnos para adorar y testificar, no solo al mundo, sino unos con otros. ¿Qué te parece, hermano? Bueno, antes de cerrar, digamos algo sobre esa palabra que aún no hemos abordado, recompensa. Si nos damos cuenta, la palabra aparece 3 veces, una para cada una de las descripciones de un discípulo. Está claro que cuando uno recibe a un discípulo, obtiene una recompensa, pero no hay una descripción específica de lo que es esta recompensa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué responderías? No esperemos obtener alguna recompensa además de lo que estamos recibiendo de un discípulo. No, lo que recibimos de un discípulo es la recompensa en sí misma. Y eso, hermanos, tendría mucho sentido cuando estamos hablando de Jesús. Jesús, el regalo que se está dando o que se ha dado. Y esto es lo que un discípulo está compartiendo con el mundo. Esto es lo que el Padre nos ha dado a Jesús. Y no hay mayor recompensa que el mismo Jesús. Así que recibir a Jesús es entrar en su reinado de justicia, conociendo a su Padre en perfecta comunión con el Espíritu. También es dar a los demás todo lo que el Padre nos da en su Hijo Jesús por el Espíritu. Y no tendría sentido querer una recompensa por recibir el regalo más grande jamás dado. No, Jesús es la recompensa. Y una vez recibida, hermanos, y una vez recibida, nunca la perderemos. Ahora, probablemente esto se debe a que una vez que recibes a Cristo, pues solo quieres más y más de Él, ¿no? Y de su Padre que lo envió. Y para terminar, quiero decirte, hermano, que conocer a Jesús, óyelo bien, conocer a Jesús en esas condiciones será la existencia más gratificante que pueda existir. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje tan profundo, este mensaje tan alentador, este mensaje tan maravilloso que nos da seguridad,
que nos da confianza en ti, Señor, y que podemos derramarnos en ti con la seguridad de que nos vas a amar hasta el último instante, Señor. Gracias por ese amor tan inmenso que no podemos comprender a fondo, pero que tú nos lo das y empezamos a sentirlo y nos estás preparando para comprenderlo a fondo. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por el regalo que nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias por la oportunidad que nos das de poder darlo a otras personas, de llevarlo al seno de sus familias, para que lleve bendiciones. Y que todos, hermanos, todos los demás hermanos, seamos bendición para los demás. Padre, en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Te ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Amén.